¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Compañeros, el tema es potencial eléctrico. Mi nombre es Kevin Yulo Cañas Santiago y a continuación les presentaré qué es potencial eléctrico. Esto quiere decir que es una magnitud escalar que nos permite obtener una medida del campo eléctrico en dicho punto a través de la energía potencial electrostática que adquirirá una carga si la situamos en un punto. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere? Esto, lo del punto, ¿qué quiere decir? Que el potencial eléctrico para movilizar una carga tendría que ser de un punto hacia el otro. Cuando la carga va recorriendo durante el circuito a la manera de la corriente eléctrica. Mientras esa carga del potencial eléctrico recorre por los distintos componentes, pierde la energía. Y esto tiene que ver también con la electrostática. ¿Por qué? Porque esto es una rama que está dentro de ese potencial eléctrico que es donde se producen los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas. Y pues, ahí seguimos con el otro tema. El potencial eléctrico, su historia, solo puede definir unívocamente para un campo estático producido por las cargas que ocupan una región finita del espacio. Para las cargas en movimiento de recurrirse a las potenciales de Liénard-Weicher para representar un campo electromagnético que además incorpore el efecto del retardo, ya que sus perturbaciones del campo eléctrico no se pueden propagar más rápido que la velocidad de la luz. Pues, ¿quién es? Él fue Linear Weicher, que fue uno de los primeros que pues él fue el que inició para que esto de las potencias eléctricas se fuera dando, y él fue alguien que innovó para que estas potencias eléctricas se pudieran representar en un campo electromagnético para que ellos pudieran ver y analizar y propagar en esa información que ellos les iba dando a base de estas potencias. Y a base de eso pues fueron ocurriendo, y pues aquí una de ellas pues fue el potencial eléctrico. ¿El potencial eléctrico para qué sirve? En sí el potencial eléctrico pues sirve para... bueno, principalmente es una magnitud. Que esto como resultado nos da una medida de un campo eléctrico. Esto quiere decir que del punto donde nosotros iniciamos, la energía potencial electrostática, lo que va a hacer es adquirir una cierta tipo de cargas para que después, cuando nos dé esa carga, nosotros podamos fijarnos o nos quedemos o situarnos en ese punto. Para eso sirve el potencial eléctrico. Las superficies equipotenciales. ¿Esto qué quiere decir? Esto dice, cada punto de una superficie equipotencial se caracteriza por qué. Esto se caracteriza, perdón, en dos partes muy fundamentales de las superficies, lo que es de un potencial eléctrico, claro. Esto quiere decir que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie en dicho punto y se dirige, perdón, hacia los valores decrecientes de potencial eléctrico. 2. Cada punto solo puede pertenecer a una superficie equipotencial, ya que el potencial eléctrico es el único en cada punto. Estas son dos partes muy fundamentales del potencial eléctrico. ¿Ya por qué? Porque acá nos dan las características para que nosotros podamos fijarnos cómo es realmente la manera correcta que es un potencial eléctrico, o por lo menos para darnos una idea, como aquí nos dice que el campo eléctrico siempre debe ser perpendicular para que la superficie pase la corriente y te dé los valores de forma decreciente de potencial eléctrico. Y acá nos dice también que cada uno de los puntos que vamos a permanecer en una superficie equipotencial, esto quiere decir que la potencial debe de ser el único valor en cada punto que nosotros vamos a situar en la superficie perpendicular. Acá pues acá enseguida tenemos los tipos de cargas que existen. En realidad, pues yo acá puse solo cuatro, que son la primera. Si la carga Q es positiva
la energía potencial es positiva y el potencial eléctrico B es positivo. ¿Ya? Si la carga Q es negativa, la energía en potencial es negativa. Y en el potencial eléctrico V siempre es negativo. Si no existe la carga, la energía potencial en el potencial eléctrico, es nulo. El potencial eléctrico no depende de la carga testigo Q que introducimos para medirlo. En el primero y en el segundo, en el primero, ¿qué nos va a decir? Que si la carga positiva de Q es positiva, pues obviamente que la potencial eléctrico de V es positivo. Igual nos pasa, pero en la forma inversa. Si la carga negativa siempre va a ser, en la V va a ser negativa. Ahora, si en la carga si no existe ninguna carga ni en la energía potencial, pues claro, ¿qué va a pasar? Que tu potencial eléctrico pues no va a tener ningún valor y se puede decir que sería nulo, o sea que pues no se le toma importancia porque pues no hay ninguna carga. Y el potencial eléctrico, ¿qué dice? Hay otro, que esto dice que no depende de la carga testigo Q que introducimos para medirlo. O sea que esto quiere decir que la carga no siempre va a depender del potencial eléctrico, ya que a veces pues va variando y pues no tiene que decir que si depende del potencial eléctrico pues va a ser también igual que la carga para que nosotros podamos medirlo. Acá yo puse un ejemplo para dar más o menos una idea. El ejemplo dice, tal y como estudiamos en el apartado de intensidad del campo eléctrico, una única carga que Q es capaz de crear un campo eléctrico a su alrededor. Si en dicho campo introducimos una carga testigo Q, entonces, atendiendo a la definición de energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales, ¿qué quiere decir? Y acá a la mano izquierda tenemos una fórmula, ¿ok? Y esto es lo que nos está representando acá. Lo que nosotros vamos a estudiar dentro de la intensidad del campo eléctrico, la única carga de Q es la única que tiene capaz de crear un campo eléctrico alrededor, o sea que es la única que debe dar una carga. Pero si nosotros introducimos una carga testigo Q, entonces ¿qué tendremos a conocer o qué nos dará resultado? Pues nos dará que la energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales. Y aquí está y nos sale esta fórmula. El potencial eléctrico del campo eléctrico creado por una carga puntual Q se obtiene por medio de la siguiente expresión. ¿Qué quiere decir? Que ya como nosotros tengamos el potencial eléctrico de un campo eléctrico, cuando ya esté creado, claro, por una carga, el puntual Q ya se va a obtener por medio de la siguiente expresión, que es V es igual a Q por Q entre R. ¿Qué quiere decir? El significado de cada símbolo de estas fórmulas. V, ¿qué quiere decir? Que es el potencial eléctrico en un punto en el que SI se mide en voltios. O sea, QV son los voltios del campo o el potencial eléctrico. La letra K, perdón, es la constante de la ley de Coulomb. Se mide en N M2 diagonal S2, o sea que quiere decir que es la constante que nos va a dar nos va a ayudar en la base con la ley de Coulomb. La Q es la carga puntual que crea el campo eléctrico y se mide en columbios, que es la letra C, ¿ok? Esto quiere decir que pues esta carga nos va a crear un campo eléctrico a base de eso, ya podemos hacer las diferentes fórmulas. Claro, pues a veces también no lo va a tener, a veces no puede tener V, a veces no puede tener K, a veces no puede tener Q, pero a base con esos requisitos, pues con los que ya uno tiene, pues se puede hacer y pues la Q dice que se mide en columbios. La R es la distancia entre la carga y el punto donde medimos la potencial. Se mide en metros, que sería la M, claro. Esto quiere decir que la R es la distancia de un punto a un punto donde la carga pasa hacia un punto a otro.
Y esto quiere decir que esto es donde vamos a medir la potencial. Acá es donde se saca la potencial a base de a un punto, de una distancia de un punto a punto. Y pues eso sería todo, profesor. Espero que le haya gustado mi explicación. Soy Kevin Joel y muchas gracias.